El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a Encuentro, la telerrevista cultural y educativa de la Federación Colombiana de Educadores. La invitación para que nos acompañe los próximos 30 minutos en este recorrido por las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y por supuesto sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Esa mañana analizaremos con ustedes, les presentaremos los argumentos por los cuales el magisterio en pleno se va a paro el próximo 30 de mayo. La paciencia de los educadores a nivel nacional se ha rebosado. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Una de las razones por las cuales el magisterio en pleno se va a paro el próximo 30 de mayo es el incumplimiento en los acuerdos que se registraron en una mesa de negociación entre el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Educación, y por supuesto la Federación Colombiana de Educadores el pasado mes de junio del 2011. Sin embargo, el irrespeto constante y la burla por parte del Gobierno Nacional hace que la Federación Colombiana de Educadores convoque a los maestros y a las maestras a este cese de actividades. Esta es la historia de las reivindicaciones del magisterio, la lucha de millones de educadores que pese a los golpes inclementes de los gobiernos de turno siguen comprometidos con su profesión y con el derecho a la educación de calidad. Sin embargo, pareciera que los gobiernos continuaran sordos frente a las necesidades de los educadores y evadieran y vulneraran los compromisos pactados con el magisterio luego de mesas de concertación en los que se concretan acuerdos. Esta es la razón precisamente que motiva que más de 300.000 docentes el próximo 30 de mayo paren sus actividades, el incumplimiento irrespetuoso de los acuerdos del 2 de junio del 2011. La primera negociación que hicimos con la ministra Cecilia María Vélez sobre la jornada laboral, 30 horas incluyendo el descanso, 22 horas de asignación académica para secundaria y 1.36 maestros por curso. Se publicó la directiva número 10 y esta ministra de Educación publica otra directiva, la 02, incumpliendo el primer acuerdo. Que son víctimas de la política educativa que azota y golpea a este país. Revisión de la UPCM del régimen excepcional de salud no se dio. Mucho menos las medidas del gobierno, callar la situación social. Expedición de los decretos sobre permisos sindicales y sobre cesantías para planes de vivienda por el Fondo Nacional del Ahorro se incumplió. Tampoco en el tema de derechos fundamentales y de derechos humanos el gobierno no da un paso para resolver la expedición de un nuevo decreto sobre el tema de derecho a asociación y libertad sindical que modifique el decreto 2813 del año 2000. Son más empleo que supera el 65%. Hay una comisión que viene siendo manejada por el viceministro de Educación, Mauricio Perfetti El Corral, quien ha obstaculizado este proceso de resolver el tema del reconocimiento y la bonificación por trabajar los docentes en zonas de difícil acceso, no necesariamente rurales. Establecimiento del sistema de auditoría médica para los contratos de salud se desconoció y para rematar no se logró concretar la instalación de una comisión tripartita que definiera el estatuto único para la profesión docente. Así que los olvidos son sustanciales y esconden intereses muy fuertes para invisibilizar no solo los acuerdos y la seriedad que estos implican, sino el desconocimiento de las necesidades de una profesión que hoy se va a paro, no porque quiera, sino porque para poder implementar e impartir la educación de calidad con la que los maestros y las maestras del país sueñan, hay que ser serios. Otra de las razones por las cuales los maestros y las maestras se van a un paro de 24 horas el próximo 30 de mayo tiene que ver con el reconocimiento de los diferentes factores salariales y la liquidación de las pensiones, que aunque el Consejo de Estado en su momento pidió que se hiciera una revisión al tema, poco o nada ha hecho el Gobierno Nacional.
Él es el profesor Fabio Cujavante, maestro nacionalizado, quien ha dedicado más de 35 años a la docencia. Hoy ve con rechazo y dolor cómo el gobierno nacional desconoce sus derechos y les mantiene en la lista negra de los no pago. Salí pensionado hace 3 años aproximadamente y no se me reconoce mesada 14. Nosotros tenemos derecho a esa mesada 14 ya que somos de un régimen especial. Al profesor, como a miles de docentes, se les adeudan a la fecha estímulos, auxilios, mesada 14, liquidación de pensiones y cesantías, pensión de gracia, entre otros derechos. Sin embargo, y aunque el Consejo de Estado tumbó la norma que desconocía los factores salariales del 2003 y ordenó hacer revisión al fondo de prestaciones, a la fecha esta decisión no ha servido de mucho. El Consejo Directivo del 1 de julio del año 2011, siguiendo las peticiones de FECODE, determinó que a todos los maestros pensionados entre noviembre del año 2003 y diciembre del año 2007 se les revisasen sus pensiones y se le tuviese en cuenta todos los factores salariales. Le entregamos al Consejo Directivo el fallo del Consejo de Estado donde determina o donde preceptúa esta situación, y quedó la fiduprevisora comprometida en revisar estas pensiones y pagarle a los maestros pensionados de esta época los factores salariales que determina la norma. No entendemos cómo en este momento, hoy, mayo del año 2012, no se le ha tenido en cuenta estos factores salariales, no se le ha solucionado este problema. El magisterio no comprende cómo el ministerio exige más responsabilidad y compromiso a los maestros del país, que como cualquier trabajador merecen sus compensaciones salariales y el pago de sus derechos adquiridos. Está bueno exigir, pero también reconocer los deberes. Si se pensionan un promedio de 12.000 maestros al año y tenemos factores salariales de años 2004, 2005, 2006 y 2007, incluyendo un mes del 2003, podemos pensar que cerca de 70.000 maestras y maestros se han venido afectados por estos recursos. El monto específico en este momento yo no lo tengo, sin embargo es un monto que puede estar por encima de los 300.000 millones de pesos. Es importante que acompañe a todo el mundo al paro nacional porque paulatinamente el magisterio ha ido perdiendo una serie de garantías, una serie de derechos, hasta el punto de que hoy en día ya ni siquiera hay permisos para marchas sindicales y todo está totalmente vedado. La destrucción y el detrimento en la educación pública está directamente relacionada con el tema de la fusión de cursos e instituciones. Eso se está vivenciando en la vereda de San Francisco y de Sueva, en el departamento de Cundinamarca. El gobierno nacional está empeñado en fusionar estas dos instituciones, en cerrar una de ellas, sin pensar en las dificultades de desplazamiento para los maestros y los estudiantes, qué va a pasar con las carreteras cuando hay ola invernal y la lejanía que se genera para acceder al derecho a la educación. Mayo 30. Paro nacional educativo y estatal. El supervisor Indalecio Guevara, respaldado por la Secretaría de Educación de Cundinamarca, tiene a San Francisco y a Sueva, dos veredas de Junín, al borde de una gran protesta, porque en vez de fortalecer sus instituciones educativas, las quiere fusionar, sacar maestros y entregarle bajos conocimientos a sus habitantes. El proceso inició con un intercambio de maestros para que se fueran acostumbrando. Por ejemplo, el de química de acá subía a trabajar unos cursos allá, y el de química de allá bajaba a trabajar acá otros cursos. Ahora la idea es dejar una sola institución con el nombre de Nuestra Señora del Carmen. Según el supervisor, ya se hizo el trámite ante la Secretaría, pero en una reunión de padres que se hizo para rechazar la fusión, quedó claro que la nueva institución no tiene PEI, ni nada que la fundamente legalmente, y por lo tanto no se dejarán meter ese embuchado. Su lucha será mantener las dos instituciones. Pues acá supuestamente vino don Indalecio, que era el encargado de fusionar los colegios, que sacó unos profesores y que tocaba empezar a fusionar cursos, que porque no habían profesores. Y el cuento es de que supuestamente iba a fusionar los PEIs y que el colegio se iba a llamar Nuestra Señora del Rosario, que para darnos una educación de calidad, pero hasta el momento ni se funcionaron los PEIs porque a nosotros nunca nos han llamado que van a hacer un nuevo PEI. El colegio, un día sale el boletín de San Francisco, otro día sale el boletín de Sueva, y a los que graduaron el año pasado, que supuestamente es de Nuestra Señora del Rosario, en la Secretaría de Educación parece que no existe de colegio. A San Francisco llegan niños que viven a 10 kilómetros, en Sueva sucede lo mismo. Si se fusionan y queda una sola infraestructura, los estudiantes deberán caminar 5 kilómetros más, lo que los devolverá a 1996, cuando en San Francisco solo había primaria.
para el año 91, ya con los derechos que nos daba la Constitución, empezamos a hacer un estudio de toda la juventud que se quedaba por aquí sin avanzar, sin hacer la secundaria. Ese proyecto o ese estudio nos arrojó que para el año 96 solamente un 8 a 10% de los chicos salidos de quinto de primaria continuaban en la secundaria. Entonces creímos que aquí se podía establecer al menos la básica completa. Los maestros exigen que cada vereda tenga su institución, si lo que se quiere es que los niños no deserten. Sí, la idea es que cada sede tenga su planta de personal, ya que pues, los niños requieren y tienen igual el derecho a recibir sus clases y a tener sus profesores enfrente, ¿no? Campañas como Ni Uno Menos y las reiteradas propagandas de aumento de calidad se desinflan con estas políticas retardatarias. Y en el municipio de Junín, en el departamento de Cundinamarca, no solamente quieren fusionar instituciones, sino que tampoco pagan las zonas de difícil acceso, violan la jornada laboral con la integración de cursos y entregan maestros. Mayo 30, paro nacional educativo y estatal. Este año se quitan nuevamente 3 docentes, el profesor Jairo Herrera, la profesora Magdalena Churi y la profesora Nelly Jiménez, que ella era de primaria. Y como se reduce el equipo de maestros, la solución es trabajar 2 cursos al mismo tiempo, lo cual duplica la jornada laboral, porque se trabajan 2 horas en una. 2 grados al tiempo dentro de la misma hora, por decir, se fusiona sexto y séptimo, se va a fusionar el año pasado. Este año se fusiona octavo, noveno, se fusiona décimo, 11. Octavo, noveno está en Sueva, todas las materias, el mismo horario para los 2 cursos simultáneamente. Décimo y 11 está fusionado en sociales, en agropecuarias, y lo mismo sucede arriba. Resulta uno pues preparando 2 clases. Según el profesor Carlos Guevara, o se aceptaban las fusiones de grupos o se trabajaban horas virtuales que consistían en estar al mismo tiempo en 2 lugares diferentes. Por ejemplo, acá en Sueva estaba trabajando educación física, pero a la vez tenía la misma hora de educación física en San Francisco. Esas eran las famosas virtuales y así se empezó al principio. Y frente a tanta carga laboral, ni siquiera hay una política definida para reconocer las veredas como zonas de difícil acceso. Para el año 2009 nos reconocieron por primera vez zona de difícil acceso a la vereda San Francisco. Para el año 2010, pues desafortunadamente no nos llegó este subsidio que viene del gobierno. En el año 2011 nos lo vuelven a cancelar. No explicamos por qué esa cancelación del año 2010 no se hizo. FECODE no está de acuerdo con fusiones de cursos y exige el cumplimiento de los acuerdos en lo que tiene que ver con la definición de las zonas de difícil acceso. Por ello, estos son otros motivos para participar en el cese de actividades del 30 de mayo. Vamos al paro. El 30 de mayo. Por la defensa de la educación pública. Por la defensa del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Por la derogatoria de la Directiva Ministerial 02. Por el pago de la deuda prestacional del gobierno al Fondo de Prestaciones Sociales. Por el cumplimiento de los acuerdos entre gobierno y FECODE. Por la adecuada financiación del régimen especial de la salud del magisterio. Vamos a parar el 30 de mayo. Mayo 30. Paro nacional educativo y estatal. Y a continuación el profesor Luis Gruber Ibarra, secretario de Asuntos Pedagógicos y Científicos de la Federación Colombiana de Educadores, le habla al Magisterio Colombiano. Un saludo al Magisterio Colombiano. Es muy importante para nosotros la fecha del 30 de mayo, ya que después de 9 o 10 años, FECODE no convocaba un paro nacional. En este momento tenemos todas las razones, toda la justificación para que el Magisterio de manera unificada salga a acompañar la convocatoria que hace la Federación y sus sindicatos filiales. Las razones fundamentales: el incumplimiento del gobierno con todo lo acordado.
Otra razón, el tema de la salud. Necesitamos que la nueva contratación tenga una mejora sustancial y eso tiene que ver con los recursos suficientes y con las auditorías médicas que nos garanticen de una vez por todas que el servicio de salud del magisterio sea digno como lo merecemos nuestra familia y los maestros. Pero por otro lado, el Estatuto Único de la Profesión Docente, si no se instala la comisión tripartita, vamos a tener dificultades para que este proyecto de ley surta tránsito en el Congreso de la República. Y esperamos que la comisión tripartita sea convocada a la mayor brevedad posible para que empecemos la discusión del contenido de esta ley. Pero por otro lado, el referendo por el derecho a la educación desde el preescolar con sus 3 grados hasta la universidad. Son razones que motivaron a la Federación para convocar al paro nacional del 30 de mayo, pero hoy ese ya no es un paro solo de los educadores, es un paro de todos los estatales, es un paro de la justicia, de la salud, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de la rama judicial. Es decir, hoy tenemos que el paro del 30 va a ser un paro de mayor fuerza, es un paro donde todos los estatales le van a decir al gobierno, cumpla con los convenios de Ginebra, cumpla con una norma que permita la negociación colectiva, cumpla con los derechos sindicales. Aquí nosotros estamos diciéndole a los maestros y maestras de Colombia, basta ya de demagogia frente a gratuidad, basta ya de demagogia frente a calidad. Nosotros queremos una calidad real desde lo pedagógico, donde los niños sean tratados dignamente. Nosotros necesitamos una calidad real donde haya útiles, uniforme, alimentación para los niños. Además de eso, le decimos al gobierno, el paro es una herramienta para buscar la solución de un problema hasta ahora no resuelto por parte del gobierno. Pero que quede claro también que no es el Ejecutivo el que convoca el paro, es la Junta Nacional. Y si el gobierno nos llamara a negociar, será la Junta Nacional la que decida qué hacer frente a la convocatoria del paro. Maestros, el 30 de mayo esperamos que todos en las calles, de manera unificada, expresemos nuestra inconformidad y con los estatales llenaremos las calles para decirle al gobierno, negociamos o adelantaremos un paro nacional indefinido. El fallecimiento de una educadora el pasado 4 de mayo en el municipio de Ubaté, en Cundinamarca, por supuesta negligencia médica del hospital de esta población y de la firma Médicos UT Medicol, muestra hasta dónde llega el irrespeto por el Sistema Especial de Salud del Magisterio. El 3 de mayo a las 10:20 de la mañana, la profesora María Paulina Castiblanco llega al Hospital El Salvador de Ubaté. Le diagnostican enfermedad diarreica aguda. A las 7 de la noche la institución ve que no puede manejar el caso y pide remisión por fax. Cuando a las 8 de la noche más o menos, 8:30, llego yo aquí, lista con el equipaje y sus cosas de aseo y su maleta. Encontré 2 ambulancias ahí, pregunté que cuál de esas ambulancias era la remisión para ella. El muchacho abre un libro y me contesta que no. A la hermana de la maestra le informan que puede manejar la situación, no le dan cama y la atienden todo el tiempo en una camilla. A medida que yo veo la gravedad que ella sigue avanzando, me dirijo ante la médico, le pregunto que qué diagnóstico me tiene, me dice que para ella es una infección intestinal por bacteria y por parásitos, a lo cual le contesto yo que a mí me da la impresión de que ella tiene infección renal porque le estaban colocando líquido muy rápidamente y ella no estaba eliminando, y me contesta ella que no se sabía porque no le habían podido tomar una muestra de orina. La profesora continuó perdiendo signos vitales. La familia solicitó nuevamente la ambulancia, pero les contestaron que el trámite era interno. El 4 de mayo a las 11:50 de la mañana, el desenlace fue fatal. Mi hijo llamó desde Bogotá, le contestaron que la ambulancia estaba llevando a un paciente y que hasta que no lo dejaran en la clínica, no se venía la ambulancia para acá, para Ubaté. Luego ella siguió agravándose, de ahí dijeron que le iban a subir a intubarla a cirugía, porque aquí, como les digo, ellos dijeron que no tenían cuidados intensivos. Allá le entraron, no sé si la alcanzaron a intubar, al momento salió el médico y me dijo que había fallecido. Y vuelvo y repito, que a ella la dejaron morir por negligencia. El 30 de mayo se realiza el paro nacional de los educadores, donde estamos invitando a una marcha de silencio en Ubaté, precisamente como un homenaje de gratitud a la memoria de la docente María Paulina Castiblanco Almanza. La cita es a las 2 de la tarde frente a la basílica. Los asistentes vestirán de negro, llevarán una flor blanca y caminarán en silencio.
Los permisos sindicales, que son un derecho de los líderes de los trabajadores de la educación, tampoco se están expidiendo a tiempo o se hacen en condiciones irrisorias que terminan vulnerando esta actividad. Ni los convenios internacionales con la OIT, ni la Constitución y ni siquiera los acuerdos con el Ministerio de Educación han logrado que el alcalde de Chía, Guillermo Varela Romero, le despida los permisos sindicales a los profesores Víctor Gaona, secretario general del CEID, y Euclides Cruz, directivo de ADEC, de tal manera que puedan dedicarse a la defensa de los derechos de los maestros de tiempo completo, puesto que lo redactó de una manera muy singular. Él se burla del magisterio al dar un permiso sindical, supuestamente él da un permiso sindical en horas que corresponden al tiempo que no es laborable. Dice que concede un permiso sindical de 2 a 6 de la tarde y que yo debo corresponder con el trabajo en el colegio de San José María Escrivá de Balaguer de 6:30 de la mañana a 12:30 del día. El señor alcalde lo que ha hecho es modificar la jornada laboral al presumir y arrancar de premisa falsa en el sentido de que trabajamos todo el día para darnos permiso en la tarde, lo cual es grave para la cuestión jurídica. Encuentro estuvo en la alcaldía para obtener la versión del mandatario, pero su jefe de prensa manifestó que solo tiene agenda hasta la próxima semana. Mientras tanto, sus decisiones coartan los derechos laborales y sindicales. Chía no es el único caso, pero sí el más particular. Por eso este punto también se reivindicará en las calles el próximo miércoles 30 de mayo. 330.000 maestros unirán sus voces y sus manos para defender la educación pública y la profesión docente. Mayo 30, paro nacional educativo y estatal. Vamos al paro. El 30 de mayo. Por la defensa de la educación pública. Por la defensa del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Por la derogatoria de la Directiva Ministerial 02. Por el pago de la deuda prestacional del gobierno al Fondo de Prestaciones Sociales. Por el cumplimiento de los acuerdos entre gobierno y FECODE. Por la adecuada financiación del régimen especial de la salud del magisterio. Vamos al paro el 30 de mayo. Mayo 30, paro nacional educativo y estatal. Y al paro de 24 horas convocado por la Federación Colombiana de Educadores para el próximo 30 de mayo se le suman más de 100.000 trabajadores del Estado y judiciales, quienes le van a exigir al Gobierno Nacional garantías laborales, sindicales y prestacionales. El 30 de mayo, en pleno, más de 360.000 trabajadores estatales, incluidos los empleados de la justicia, se tomarán las principales plazas capitales para hacer sentir sus necesidades al Gobierno Nacional en un pliego de peticiones repetitivo, porque es el mismo clamor de hace años, reivindicando de manera laboral, salarial y dignificando la profesión de sus diferentes sectores. 100.000 trabajadores porque los compañeros del sector de la justicia van a participar de esta actividad el 30 de mayo. Estamos hablando de 100.000 trabajadores estatales, más sumado a ello 260.000 educadores afiliados a FECODE, entonces estaríamos hablando de 360.000. Los estatales exigen derogación de la Ley 100, fortalecimiento económico, eliminación de la actual reforma tributaria, exención al acuerdo de concertación, eliminación de la tercerización laboral, estabilidad a los trabajadores provisionales y concertación para el Estatuto Único de la Profesión Docente. ¿A qué aspiramos? A que el paro le abra las puertas por parte del gobierno al diálogo, a la concertación, en una mesa donde podamos discutir todos estos problemas y las normas sean concertadas. Los estatales con el paro del 30 de mayo le exigen al presidente Santos que recuerde todo lo que prometió cuando fue candidato, que debatió la protección de los derechos sindicales y laborales, el no incremento de impuestos, entre otros. Sin embargo, todo fue retórica, porque la realidad es abrumadora contra los que menos tienen. Y a esta hora el profesor Zené Niño Avendaño, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Buenos días.
Infructuosos resultaron los esfuerzos realizados por la Comisión Negociadora de FECODE en la entrevista adelantada el pasado jueves con la ministra de Educación, quien en los medios de comunicación ha expresado que todo está bien y por lo tanto no hay razones para ir al paro. Sin embargo, ha ordenado a gobernadores y secretarios de Educación informar qué maestros participarán en el paro. En la reunión le expresamos a la ministra nuestro total rechazo a las mentiras, ocultamientos y muy en particular a las amenazas que el gobierno le ha lanzado al magisterio. Le recordamos que son violatorias de los convenios 87 y 98 de la OIT que garantizan el derecho de asociación y negociación sindical. Le señalamos a la ministra que la OIT y los tribunales han ordenado la devolución de los salarios descontados a los maestros que participaron en los paros adelantados en el 2001 y 2007 en defensa de los recursos para la educación. También le recordamos que el magisterio ha escrito páginas heroicas en la historia de Colombia defendiendo la profesión docente y la educación pública, que miles de maestros han sido detenidos, destituidos, descontados y siempre hemos resultado victoriosos. Por lo tanto, ni las amenazas ni la demagogia arredrarán el ánimo combativo para defender nuestras justas reclamaciones. Le reiteramos a la ministra que ha sido el gobierno y ella quien inició este conflicto laboral con la aprobación de medidas antieducativas y antimagisteriales contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y la expedición de la Directiva 02, que pretende incrementar la asignación académica, lo cual traerá consigo el recorte de la planta de personal de la educación secundaria, el desconocimiento del derecho a permisos remunerados, hasta por 3 días cuando exista justa causa, el incremento de la jornada laboral de los docentes. La tosuda actitud de la ministra y de su equipo asesor de no derogar la Directiva Ministerial 02 impidió el avance de la discusión del resto de asuntos que motivan el paro nacional. Por ejemplo, la revisión del per cápita que se reconoce por cada usuario en el régimen especial de salud, el establecimiento de un modelo de auditoría médica concertado con FECODE, la expedición del decreto por el cual se garantice el otorgamiento de los permisos sindicales, la expedición del decreto para la utilización de cesantías con destino a vivienda, sin que ello signifique la desafiliación de los docentes al Fondo de Prestaciones del Magisterio ni la pérdida del régimen especial de cesantías, expedición del decreto mediante el cual se garantice la vida e integridad física de los docentes amenazados, adopción de criterios para determinar las zonas urbanas de difícil acceso, revisión del salario de los etnoeducadores, instalación y puesta en funcionamiento de la Comisión Tripartita para discutir y aprobar el proyecto de Estatuto Único de la Profesión Docente, liquidación y pago de las pensiones con todos los factores salariales. El próximo lunes a las 12 del día reiniciaremos las conversaciones con la señora Ministra de Educación. En esta reunión volveremos a insistir en la ministra que si no hay solución a los puntos planteados, el magisterio colombiano se movilizará con mucha más fuerza en el segundo semestre de este año. Un feliz fin de semana. Recuerden, lunes 11 de la noche, Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Durante media hora vamos a analizar los diferentes argumentos que marcan el paro de 24 horas convocado por la Federación Colombiana de Educadores para el próximo 30 de mayo. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contraste todos los lunes a las 11 de la noche, Canal 1. Y no olviden nuestra cita tradicional el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Educadores. Si quieren tener más información de la Federación, tienen 3 caminos. El primero, la página web www.fecode.edu.co, el canal de YouTube titulado FECODE o en la radio revista que se transmite inmediatamente termina Encuentro a través de Colmundo Radio. Recuerden que tenemos una cita muy importante el próximo 30 de mayo. Maestros y maestras, es la oportunidad para reivindicar los derechos y evitar que el gobierno nacional se siga burlando de los acuerdos incumplidos con esta federación. 30 de mayo, paro de 24 horas, todos a las calles a exigir sus derechos. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Sindicalismo. Arte.
Actualidad. Tecnología. Pedagogía.